Estimados amigos y amigas, a nombre de Fundación Casa de México en España, les damos la más cordial bienvenida al presente conversatorio y recital poético organizado en colaboración con Fundación Loewe y Editorial Visor en el marco del Festival de la Hispanidad 2025. Creado en 1987, el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe es uno de los galardones más importantes del género en lengua española. Desde su origen y hasta la actualidad, se ha consolidado como un espacio de excelencia para la poesía escrita en nuestro idioma, al tiempo que ha abierto caminos de diálogo entre generaciones, tradiciones y geografías. Para asistir a esta celebración de nuestra cultura común, el día de hoy contamos con la presencia de dos poetas galardonados con este prestigioso premio, convocados para que compartan con nosotros su visión sobre la creación literaria y una cuidadosa selección personal de su obra. Agradecemos la presencia de Javier Velaza, bienvenido, originario de Castejón, Navarra. Javier fue galardonado con el 37º Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe en 2024 por Las Ignorancias. En este libro el autor nos invita a una mediación poética donde se cruzan el rigor filológico con la experiencia íntima, desplegando una escritura que se caracteriza por la claridad del pensamiento, la hondura emocional y la capacidad de interpelar al lector desde la sencillez de lo esencial. Para charlar con él nos acompaña Jaime Siles, también bienvenido, filólogo, traductor, crítico literario y poeta galardonado con premios como el OCNOS en 1973, el de la Crítica Nacional en 1983, José Hierro en 2008, Jaime Gil de Viedma en 2018 y, por supuesto, el segundo Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe en 1989. Obteniendo con Semáforos, un libro que Octavio Paz calificó de brillante por su originalidad estilística y su diálogo con la tradición poética. Estimados y admirados Javier y Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por recordarnos la importancia de la palabra como un vehículo de la memoria, de la vida y del respeto a la otredad. Querido público que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a Fundación Casa de México. Bienvenidos. Tú vas a leer solo de este, por lo que veo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Consejería de Deporte, Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, gracias a Casa de México por volvernos a acoger y por también cuidar la poesía y todos estos eventos de la hispanidad. Hoy, como decía Susana, tenemos la suerte de tener a Javier Velaza, que hasta ayer era nuestro actual ganador del premio, y a Jaime Siles, que lleva toda la vida con nosotros, no solo como ganador, sino también en el jurado. Y justamente ayer Javier Velaza y Jaime Siles se reunieron en Madrid y se falló la 38ª edición del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, que ha ganado el poeta argentino Hugo Mujica con su libro Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras, y el premio Loewe a la creación joven lo ha ganado una poeta mexicana que nos hace mucha ilusión y es muy oportuno, que se llama Leonor Pataki. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y deseando disfrutar de vuestra poesía. Gracias. Bueno, veo que Javier ha traído su libro del Loewe y entonces yo creo que como este es un homenaje al premio Loewe, yo también debería leer poemas de mi libro de la Fundación Loewe, de Semáforos, que es un libro posmoderno que intentaba combinar tradición y modernidad. El poema que le dio título se llama Semáforos, y es un poema videoclip, porque es un poema que va funcionando como fotogramas que sobre una cosa, no digo trivial, porque no lo es, ni banal, pero sí muy cotidiana, que es la imagen de un señor que va en un coche y está en un semáforo y pasa gente por delante porque tiene que parar cuando se pone rojo, y entre las gentes que pasan pues hay una chica y él la ve, imagina cómo será su vida con esa mujer,
Pero claro, cuando cambia el semáforo, se impacientan todos los de detrás, empiezan a tocar el claxon y él va por toda la ciudad y por toda la noche buscando a la chica sin encontrarla. Los críticos me dijeron, bueno, debe estar inspirado en una paseante de Baudelaire. Y dije, no, en absoluto. Yo me acordaba más del Marqués de Santillana y la vaquera de la Finojosa. Era una circunstancia distinta, pero mutatis mutandis se podía cambiar, ¿no? Igual que una situación épica se puede convertir en una situación trágica, pues una situación lírica es muy fácil sacarla de cualquier elemento de la tradición. Semáforos, semáforos. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena, el neón de los cines en su piel, en sus piernas y en los leves tobillos una luz violeta. El claxon de los coches se desangra por ella. Anuncios luminosos ven fundirse sus letras. Cuánta coma de rímel bajo sus cejas negras. Taquigrafía al aire y el aire es una idea. El cromo de las motos gira a cámara lenta. Destellos, dioramas, tacones, manos, medias. Un solo parpadeo y todo se acelera. El carmín es un punto y es un ruido la seda. La falda, los zapatos, la blusa, la melena se han ido con la luz verde que se la lleva. En un paso de cebra la vi y dije, ella, y todos los motores me clavaron su espuela. El semáforo dijo hola y adiós y era muy pronto para todo, muy tarde para verla. El ámbar me mordía los ojos y las venas y la calle tenía resplandor de pantera. ¿En qué esquina de yodo su mirada bucea? ¿En qué metro de níquel o burbuja de menta? Ningún libro me dice ni quién es ni quién era, ni su nombre ni el mío intercambian fonemas. Lloran los diccionarios, lloran las azoteas y dicto mis mensajes en una lengua muerta. He llegado hasta junio y estoy en las afueras. La costura del cielo tiene blondas de niebla. Las boquitas pintadas dejan polvo de estrellas en el borde de un vaso boreal de ginebra. Escrito en cuneiforme el perfil de sus ruedas, los taxis amarillos tatúan la alameda. La noche me maquilla con su breve tormenta de bares y de hoteles sonámbulos que tiemblan. Otoño de terrazas vacías y de mesas, de toldos recogidos y sillas genuflexas. Los lápices de labios con la aurora despiertan, los espejos los miran dibujar sus dos letras. En un paso de cebra la vi y dije, ella, y todos los motores me clavaron su espuela. Esta es la misma calle, esta la misma acera y la hora la misma. Solo ella no es ella. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena y la coma de rímel bajo sus cejas negras. El aire me grafía aún su silueta, esculpida en el ámbar de algún paso de cebra, fosforece su piel, fosforecen sus medias. Javier, bueno, tienes que leer. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Casa de México, muchas gracias a la Fundación Loewe. Es un placer estar aquí. Y lo es más estar junto con Jaime, maestro, compañero, amigo desde hace muchos años. Hemos leído juntos en varias ocasiones, pero yo lo que no esperaba es leer con el Jaime Siles de Semáforos, Semáforos, ¿no? Porque últimamente, pues claro, leemos más la obra final, pero efectivamente estamos en el contexto de Loewe y es el momento. Bien, yo voy a leer solamente poemas de mi libro del premio Loewe del año pasado. Ya lo hago con cierta nostalgia, Sheila, efectivamente con el espíritu del rey derrocado, ¿no? del día, porque ya hay otro ganador Loewe, que, en fin. Bien. Para nosotros sigue siendo el rey. Bueno, muchas gracias. Nunca mejor, con el contexto, nunca mejor dicho. Bueno, pues muchas gracias. Bien, el libro que mereció el año pasado el premio se titula Las ignorancias y es una reflexión en torno a algo que es común a todos los seres humanos, que es nuestro carácter de ignorantes, ¿no?
En fin, la historia del ser humano es una historia de la huida de la ignorancia, es una historia de persecución del conocimiento, de persecución de la cultura. Pero esa huida a veces no es lo suficientemente eficiente o como decía aquel famoso graffiti de la Universidad Complutense de los años 60, la sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido. Y aquí probablemente estamos hablando un poco de lo contrario, es decir, la ignorancia es más rápida que nosotros, al menos desde muchos puntos de vista. Y este libro reflexiona sobre eso porque con Jaime me unen trazos biográficos muy singulares. Ambos hemos estudiado durante muchos años de nuestra vida una lengua de la que no entendemos nada. Y eso supongo que acaba marcando, digamos que el itinerario intelectual de alguien. También lenguas de las que sí que sabemos algo más, como el latín o el griego, y que nos han introducido en un imaginario cultural muy rico, ¿no? Y del que, como se suele señalar, pues nuestra poesía también depende de una manera bastante directa. Pero precisamente en ese ámbito de la investigación que nos pone en el límite del conocimiento, en la frontera, eso que se llama ahora investigación de frontera, ¿no? Uno tiene esa experiencia de el trato cotidiano con lo desconocido y con lo que uno no puede conocer. Por algún motivo, yo había reflexionado a lo largo de mi vida sobre esas cuestiones, pero quizás no lo había plasmado en poesía. Y ese es el tema fundamental de las ignorancias, ¿no? El concepto de ignorancia es un concepto muy, muy amplio. Existe una cosa que se llama la ignorancia docta, ¿no? Que viene desde Sócrates, evidentemente, ¿no? Y atraviesa el pensamiento occidental y que en el fondo es motor de la investigación y del conocimiento. Pero existen también otro tipo de ignorancia, una ignorancia, digamos, metafísica, que solamente se puede, digamos, intentar paliar a través de el no saber sabiendo de San Juan, ¿no? Y hay también, por otro lado, una cosa que es más reciente que los sociólogos han definido, que es eso que se llama el homo ignorans, el hombre que ignora deliberadamente, que ignora porque el conocimiento hace más daño a veces que la ignorancia, ¿no? Y esas son las ignorancias que se exploran un poco en este libro. Y se hace a través de un personaje que es Gorgias, un sofista del siglo V y del siglo IV, porque vivió 108 años, es decir, que le dio tiempo a encabalgar los dos siglos, ¿no? Y que había formulado un triple axioma que a mí, desde que era estudiante de bachillerato, me marcó mucho, que es: nada existe, si algo existiera sería incognoscible, y si algo existiera y fuera cognoscible, sería incomunicable. Y esos tres axiomas vienen a incidir en problemas de la teoría del conocimiento, de la teoría del lenguaje, que son problemas absolutamente modernos, ¿no? Bueno, por lo tanto el libro se distribuye o se articula en torno a esos tres axiomas, y como Jaime ha leído un poema espléndido con una maravillosa métrica, este libro no tiene muchos poemas con rima, pero sí el primero, que se titula Nada, y que dice así: alguien que estaba solo escribió este poema, como tú que estás solo cuando ahora lo lees. Los dos estamos juntos, solos, en ese instante de una nada imposible, sin antes ni después. Cuando hayas terminado de leer estos versos, se extinguirá un mundo increado en el que tú y yo habremos sido únicos habitantes que buscaron a otro
para encontrarse en él. Tú volverás al tiempo donde yo nunca estuve, yo al lugar donde nunca te reencontraré, y no sabrá ninguno de los dos qué sucede dentro de esta infinita soledad de papel. Muy bien. Bueno, voy a seguir leyendo, pero solo 2 poemas más de Semáforos y pasaré luego a otras cosas más serias, ¿no? Para no parecer demasiado frívolo. El poema que voy a leer es una especie de lo que llamaría Ángel González un catálogo, un inventario de lugares propicios al amor. Es un soneto e intenta meter pues eso, un lenguaje moderno dentro de una forma fija clásica. Se titula Himno a Venus, no es como el de Homero, muy distinto, claro. Amor bajo las jarcias de un velero, amor en los jardines luminosos, amor en los andenes peligrosos y amor en los crepúsculos de enero, amor a 30 grados bajo cero, amor en terciopelos procelosos, amor en los expresos presurosos y amor en los océanos de acero, amor en las cenizas de la noche, amor en un combate de carmines, amor en los asientos de algún coche, amor en las butacas de los cines, amor en las hebillas de tu broche, gimen gemas de jades y jazmines. Bueno, en el libro se dice también que una de las ignorancias, que la ignorancia más noble es el amor, y por seguir el tema que Jaime ha iniciado. Un poema que se titula Una milmillonésima de segundo. Dicen que es ilusión y que es estéril. Entre los nubarrones del más negro y más pugnaz de todos los ocasos, cuando nadie en su juicio esperaría del día un acto de contrición, un último, heroico haz de luz logra filtrarse e incide exactamente sobre el rostro que tienes ante ti, y solo entonces, una milmillonésima de segundo o menos aún, el rostro se ilumina, diamanta, se titila, se transmuta y se convierte en la única razón de todo lo existente y lo existido, en la causa inicial del universo, del movimiento astral y de la génesis de la vida y de todas las especies, en la esencia de Dios, de los imperios y de la entera historia. Y ese rostro, una milmillonésima de segundo, concentra el flujo todo de los átomos, la ley de la entropía, el equilibrio del caos, la abolición de la materia y el final absoluto de los tiempos, todo a la vez y todo sublimado, vertido, condensado en ese rostro, que es el sentido terminal de todo, durante aquella inexplicable, eterna, milmillonésima de segundo. Dicen que es ilusión y que es estéril, pero ojalá te ocurra alguna vez. Bueno, voy a leer un poema que es autoirónico, pero no solo sobre mí, sino sobre toda mi generación. Es una generación que nos pasamos la juventud entre el museo y la biblioteca. Entonces pensábamos como Mallarmé que la realidad existía solo para tomar forma de libro. Y el hablante de este poema, la instancia del discurso de este poema, es una especie de profesor pedante de Historia del Arte que está en un museo delante de un cuadro que es Acis y Galatea, un tema clásico, se llama Acis y Galatea el poema. Entonces empieza a hacer una efrasis de todo el cuadro. Pero oye un ruido que le inquieta, se vuelve, ve que el ruido son los tacones de una chica que se acerca a ver el cuadro y empieza a pensar, a ver si estoy equivocado, y estos cuadros existen porque existen mujeres como esta y no al revés, ¿no? Acis y Galatea. Ese cuerpo labrado como plata, ese oro, esa túnica, esa piel, ese color que tiñe la escarlata, corola del pistilo de un clavel, ese cielo de cárdenos espacios, esa carne que tiembla en el vaivén de las rodillas y de los topacios, nos dicen que este cuadro es de Poussin. El resplandor del sol en los minutos, del gris del agua sobre el guas del grés, el césped de corales diminutos que puntean las puntas de sus pies, el placer de los vicios absolutos, el maquillado estambre, el cascabel de sus tacones, los ojos resolutos
disueltos en vidrieras de bisel. Las dunas de su cuerpo y esas manos que la luz difumina en el papel de este poema dicen que eran vanos ese oro, esa túnica, esa piel. La chica que los mira aquí a mi lado es más real que el lienzo y que el pincel. Hace un gesto de geisha emocionado, más certero, más cierto, más rimado, de rímel que la estrofa del clavel. El cuadro del museo que miramos no está en la sala, ni en el Louvre, ni en la Tate Gallery, el Hermitage o Samos, y no es ni por asomo de Poussin. El cuadro del museo que miramos, Acis y Galatea, ella y él, somos nosotros mismos mientras vamos, ojo, labio, boca, lengua, mano, sobre la carne del amor humano, ensortijando flores, cuerpos, ramos de un verano mejor que el del pincel. Bueno, yo explico este poema en mis clases todos los años, cuando hablamos del mito de Acis y Galatea, ¿no? Porque digamos que es un ejemplo de la recepción, pero una cosa que a mí me interesa señalar, ¿no? Que a menudo se interpreta, o en fin, los críticos suelen intentar identificar, no sé si rasgos generacionales o casi de escuela, en los poetas contemporáneos que utilizamos elementos clásicos, ¿no? Como si eso fuera, en fin, como si eso fuera una cosa excepcional. Yo me resisto a esas etiquetas porque, claro, ¿qué es especial en que uno emplee los elementos clásicos? Ha sido siempre lo normal. Nadie diría, oh, mire usted, es que Góngora es un poeta especial porque emplea los referentes clásicos. Es que era, digamos, que los elementos normales. Entonces, cuando uno emplea los elementos del mundo grecolatino, no por eso no emplea los referentes de otras épocas. Quiero decir, claro que Jaime Siles emplea aquí, pues en fin, a Ovidio, ¿no? A través de Poussin, pero hay elementos de Baudelaire y hay elementos de Eliot y hay elementos, en fin. Es decir, yo creo que a veces se simplifica demasiado esa presencia del mundo clásico en la poesía de determinados poetas contemporáneos, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, en fin, creo que no se está acertando con ese juicio. Dentro de la presencia clásica en este libro hay un poema que se titula Ofrenda en Piedigrotta. Como seguramente saben muchos de ustedes, Piedigrotta es un parque de Nápoles donde se supone que estuvo enterrado Virgilio. Allí hay un pequeño mausoleo con unos lóculi para unas urnas cinerarias, donde, en fin, la leyenda dice que estuvo enterrado allí, ¿no? Yo considero que, pues esto es muy discutible y muy personal, pero yo considero que la Eneida de Virgilio es el clásico entre los clásicos. Dirán ustedes, eso ya lo dijo Borges, claro, sí, pero después de la muerte de Borges continúa siéndolo, lo cual tiene también su importancia, porque lo es incluso a nivel de la discusión política contemporánea. Es decir, en este momento hay una discusión en la sociedad italiana de cómo hay que leer la Eneida, si hay que leerla como el poema de alguien que sale de una tierra devastada en un barco, busca un lugar para hacer una vida digna a través del Mediterráneo, sin saber a dónde va y sin tener demasiado claro que vaya a tener éxito, o si hay que leerlo como que ese señor que va en ese barco en realidad vuelve a su tierra. Porque, claro, la leyenda dice que Eneas efectivamente busca otro territorio, pero él no sabe que en el fondo sus antepasados habían sido enotrios que habían ido a fundar Troya. Esa es una discusión que en este momento
está teniendo lugar en la política italiana, porque eso, claro, justifica o no justifica la inmigración, ¿no? Entonces, este poema parte de la vivencia de cuando visité hace unos años Piedigrotta, hice una ofrenda allí y el poema se titula así, Ofrenda en Piedigrotta. El autobús te lleva sin prisa a Piedigrotta. Este sol que adormece a un viejo en la terraza es todavía el mismo que iluminó a Parténope, pero el mar que ahora escalda esa grey de bañistas ha roído más pecios y contiene más sangre. Tú eres un peregrino exhausto. En tu mochila la rama de tomillo que cortaste en tu infancia justo para este día y el ajado volumen que te trajo hasta aquí. No hay nadie en este parque. Las copas de las hayas y el aroma del mirto custodian el sinuoso ascenso hasta la puerta de un mausoleo. Cubres tu cabeza al entrar. Se dice que aquí estuvo sepultado aquel hombre que a punto de morir mandó quemar su obra. La historia que se cuenta en ese viejo libro es la historia de todos, la del héroe que nunca habría querido serlo, que huye de un estrago, que carga con el peso de su estirpe en sus hombros, que duda y tiene miedo, que cae y se levanta, y cae y se levanta, y cae y se levanta, y que ignora por qué, que al final se equivoca. Llevamos 2000 años traicionando la última voluntad de Virgilio, 2000 años errantes, abandonando a Didos, bajando a los infiernos, llorando a Palinuros, dando muerte a Mecencios. No ha servido de nada. 2000 años después aún no hemos aprendido a perdonar a Turno, porque lo que comienza con la palabra armas solo puede acabar con la palabra sombras. Al dejar Piedigrotta, tú has depositado tu rama de tomillo. Sin fe, la tarde cae. Por el paseo marítimo, un hombre taciturno va empuñando la silla de ruedas de su padre y su hijo, sin nombre, les sigue con desgana. Todavía no saben a dónde van a ir. Quizás no sea tarde para quemar la Eneida. Bueno, como hemos empezado ya con los temas más filológicos, y bueno, tanto la vida de Javier como la mía son vidas filológicas, voy a leer un poema que se llama precisamente De Vita Filologica. Y, claro, en la antigüedad clásica, especialmente en la literatura, es un gran fondo donde podemos encontrarlo todo. Y a mí siempre me ha interesado, como un signo de modernidad, un hallazgo de la lírica griega arcaica, pero que pasa después a las reseis de Mensajero y de Guardián de la tragedia griega, que es el monólogo dramático. El monólogo dramático me parece una gran creación poética porque permite tener un fonador, un altavoz, una persona poemática desde la que hablar. Y, bueno, eso lo supo muy bien Browning cuando tradujo el Agamenón de Esquilo, y de allí descubrió los 39 primeros versos del Guardián, sacó después toda su poética, pero luego lo siguieron Yeats, lo siguió Pessoa, lo siguió Cavafis, lo siguió Borges, ¿no? Este es un poema largo, y lo mejor del poema, se lo advierto ya, es la cita de don Miguel de Unamuno, que es maravillosa. Dice don Miguel de Unamuno: la vida me ha hecho lírico, o como otros dicen, egotista, ahogando en mí, gracias a Dios Todopoderoso, a aquel sabio en ciernes. Pero a las veces echo de menos a aquel muchacho de 25 años, tan leído, tan erudito, tan científico, tan objetivo, creo que se dice así, tan cargado de citas y de teorías de otros. Es una cita excelente. Y el texto que voy a leer dice: lo que debo al latín son muchas cosas. Para empezar, mi sensación de lengua, tan diferente a la ilusión del habla, y la idea de que todo lenguaje es y es solo un acto de pensar, un pensamiento erguido sobre un sinfín de ejes, tan exactos como sus mecanismos, que construye sobre sonidos puros la arquitectura de una identidad. Pero no solo eso,
que es inútil y cierto, y cerebral también y hasta pedante, sino el recuerdo del resplandor de tardes en que aquello que el texto me oponía era un placer semántico que me transfiguraba como un limbo de inteligencia pura en el que la sintaxis de las frases y las palabras se correspondían y en el que cada esfuerzo presuponía otro y éste entrañaba el placer de encontrar otra dificultad. Yo crecí bajo la sombra de los diccionarios y creía que el mundo era un texto preciso con sintaxis exacta que cada tarde había también que analizar. Crecí feliz entre un viento de páginas. Luego me cambiaron el código y la clave de cifra y me quedé sin nada que leer. Soy feliz por instantes, pero mi traducción del mundo resulta cada vez más imperfecta. Me equivoco en los verbos, no acierto con los modos, se me borran los tiempos e incluso me confundo de caso o de flexión. Cuando esto ocurre, y me ocurre a menudo, recuerdo aquellas tardes de sintaxis perfecta y hermenéutica lúcida en que el perímetro del tiempo eran mis 17 años y el espacio del mundo solo mi habitación. La lectura de un texto nos hace personajes y la vida también. Nuestra vida es un texto al que le faltan páginas y las lagunas existentes dejan no solo abierto el blanco de los márgenes, sino que hasta en el mismo texto conservado surgen siempre imprevistos vacíos que hay que completar. Feliz de aquel que puede fijar su vida como si fuera un texto, desechar disparatadas conjeturas y optar por una sola y única lección. Yo he perdido mi texto y la vida me arrastra, mientras yo la recuerdo como a sus paradigmas y al antiguo muchacho que imaginé yo mismo y que llegó a llamarse incluso como yo. Lo peor de ser joven es que no se distingue entre la realidad del ser y su gramática y se hace metafísica del detalle más nimio y se eleva a sistema el dato más trivial. Se confunden los ejes de sus dos mecanismos y al intentar cambiarlos chocamos con los límites de nuestro pensamiento y vemos lo perfecto de todo raciocinio y lo imperfecto de todo lo real. Por eso he amado el río de la lengua y he recorrido a pie casi todo su curso en un fallido intento de llegar a sus fuentes y ver la primera palabra originaria por si en ella se oía, sin manchar por el hombre, un sonido perdido, algo que todavía pudiera valer como verdad. Yo no lo escucho, pero sé su existencia. De nada sirve todo el conocimiento, ni la interpretación más sólida o brillante, ni la idea más lúcida, ni el juicio más feliz. De nada sirven cuando se viste solo de prestado o se vive en un alma fiada o de alquiler, cuando no hay propiedad sin hipoteca y hasta la muerte viene con su factura del agua o de la luz. El latín concedía cierta pasión al orden. En el orden de ahora la sintaxis funciona por completo al revés. Solo hay pasión allí donde hay desorden. Y el ritmo de las frases es un anacoluto en el que los meandros de la vida alteran la consecutio temporum y la atracción de modos impide la exacta percepción de lo real. Me gustaría poder abrir sin más el diccionario de una lengua que careciera de gramática, de una lengua cuyos sonidos fueran solo el ritmo de la pausa de una sucesión y de la que pudiéramos saber toda la historia, su evolución, sus fases, sus etapas, todo, salvo el preciso sentido de sus términos. Una lengua, como nosotros mismos, condenada a su forma y a carecer de significación. La hermenéutica es una ciencia pía, una experiencia casi religiosa, cuya praxis consiste en alterar el orden de la sintaxis órfica y convertir el sentido del mundo en un catálogo de frases de liturgia y en el ficticio orden de un ritual. En el latín, qué seguro era el mundo y su belleza exacta, cómo recomponía el orden que rompe lo real. Nada más bello que aquellas trampas de la inteligencia con puentes levadizos y palancas, movidas y accionadas por una leve cifra de su vocabulario y un sistema muy próximo al del propio pensar. Qué perfectos los casos y las declinaciones, y cómo los añoro cada vez que en la vida me siento naufragar. Son como mástiles que aguantan la tormenta y avanzan en la noche a través de la bruma como un buque fantasma que tuviera velamen y no tripulación.
Cómo siento de firme la fuerza de su lengua, cómo viene y dirige mi torpe maniobra, rectifica mi rumbo y aguanta mi timón. El latín es un agua profunda que sostiene todas las superficies y que crea en los mapas la ilusión o certeza de que hay un punto exacto o alguna idea firme o una isla segura o la existencia de un lugar más allá del lugar que se hunde y flota al ritmo y al vaivén de las palabras y que reaparece cuantas veces perdemos de vista el horizonte o el dolor nos borra de los ojos las figuras que forman la ficción o relato de nuestro recorrido y nos fija como un punto de amarre a una playa lejana que se mueve como la luz dentro de la memoria entre el latido regular de un péndulo y la átona música, una muerte perfecta cuyas aguas sonaran siempre al mismo compás. Eso por consignar solo la metafísica y no los años sórdidos en que viví de él. No, no es la especialidad lo que de su filología me interesa, sino la vida que hay entre los márgenes de un libro hecho de tiempo, cuya lengua podemos, sin hablarla, leer. Ese libro del que todos podemos ser gramática, esa lengua que ya solo se escribe, ese tiempo que es ya solo lugar. Feliz de quien no tiene que traducir el mundo, ni siente necesidad o afán de interpretarlo, porque sabe que lo que afirma al hombre no es el sentido, sino la sucesión. Vivir consiste solo en sucederse, como un anfibio en las aguas de un yo terco y fugaz que se confunde solo con su costumbre. Ese poema es de 1999, Sí. de Himnos Tardíos, y yo solo voy a leer poemas de este libro porque en mi libro de 2002, Los Arrancados, hay un poema dedicado a ese poema de Jaime en respuesta y en homenaje a ese poema. Pero en este libro hay algunos que, bueno, podrían, en esta especie de canto amebeo que estamos montando, podrían servir como respuesta. Yo he dicho que este libro habla de las ignorancias, habla de los límites de nuestro conocimiento, pero claro, ustedes dirán, pero ¿y entonces usted por qué es profesor? Bueno, porque yo creo que también hay que enseñar la ignorancia. Gorgias lo hizo. Después de hacer sus 3 asertos nihilistas, se dedicó a enseñar toda su vida, ¿no? Entonces hay un par de poemas en los que hablo un poco de eso. Uno se titula además Lenguas Antiguas y habla de la praxis cotidiana de los que somos profesores de filología clásica. No es su sonido insólito, no es la pátina romántica que el tiempo ha adherido sobre ellas, ni tampoco imaginarlas puestas en los labios soberbios de los dioses o patéticos de quienes fueron héroes un instante. Nada de eso te habría hecho consagrar a ellas la mejor parte de tu vida. De las lenguas antiguas te emociona el modo en que se amaban sus palabras. Como en una familia se ofrecían protección las unas a las otras y eran tan generosas en su entrega que mudaban hasta su mismo cuerpo por adquirir la hechura del abrazo. Aunque estuviesen lejos entre sí, las enlazaba un hilo imperceptible que afianzaba su vínculo afectivo y se unían en sintagmas fraternales, en entrañadas cláusulas, en íntimas oraciones y en periodos donde hubo todas las formas del amor. Sí, en las lenguas antiguas las palabras se amaron con ternura, pero luego no se sabe qué mal o qué castigo se abatió sobre ellas. Poco a poco perdieron relación, se distanciaron, se tornaron hurañas invariables y acabaron al fin por devenir en voces solitarias que se ignoran. Tú sabes que la historia de una lengua no es mejor que la historia de sus gentes. ¿Acaso tengas miedo de que las palabras del futuro ya no sean capaces de quererse y es por eso que enseñaste latín toda tu vida? Muchos de tus alumnos no aprendieron latín sino a abrazar. Debes de ser un fracaso de la pedagogía. Bueno, donde más latín hay en castellano es en Gracián. Y tenemos aquí una gran especialista, el profesor Aurora Ejido, en Gracián. Y yo le dediqué a ella este poema, que se llama Glosa Gracián,
agudeza y arte de ingenio, discurso 31. Tal vez haya después, y tal vez gloria, en el después, después que la memoria haya leído sus letras al revés. Tal vez haya revés en esa gloria, una vez y después que la memoria haya leído las letras del revés. Tal vez haya después en la memoria si las letras que forman esa gloria son al revés, después de ese revés. Y tal vez el revés sea la gloria si las letras que lee la memoria son el después, después de ese después. Bueno, en el mismo tono de defensa de la maravillosa profesión de maestro, tampoco reivindicada. Yo tengo la suerte de dar clases todos los días en un edificio maravilloso en Barcelona, que es el edificio histórico de la universidad. Quienes lo conocen ya saben cómo es, quienes no están obligados a venir a verlo y yo estaré encantado de enseñárselo. Es un edificio de 1860, simétrico, con dos patios, dos claustros. En uno de ellos, en el patio de la Facultad de Filología, hay un pequeño estanque con unos peces de colores que a mí, lo diré aquí, siempre me han recordado el séquito de los doctores con sus polícromos birretes. Y hay un pavimento ajedrezado que lleva al aula magna. El poema se titula así, se titula Aula Magna. Un claustro con naranjos es síntesis del cosmos. Lo cerrado en lo abierto, la bóveda y la idea, el perfume del símbolo, la eternidad fugaz. Los peces del estanque nos miran compasivos. Lo saben todo. Saben que no sabemos nada, como ellos, y prosiguen su fana comitiva de birretes polícromos y elíptico compás. El edificio vibra. Columnas de palabras lo apuntalan. Homero, Virgilio y Dante dan paseos por un tiempo tejido de visiones que no es sino azogue de la realidad. Tú transitas junto a ellos los escaques del piso. La pureza en tus guantes abre la puerta y entras. El aula magna es el templo de la luz. Aquí es donde se obra cada día un milagro de fe. Alguien infunde la claridad en otro, le entrega en comunión el alma de las cosas. Dentro todo es altura. El buen maestro enseña aquello que se sabe. El gran maestro enseña cuánto se desconoce, pero solo el maestro verdadero es capaz de enseñar todo lo que jamás podrá saberse, la belleza que anida dentro de la ignorancia. Tú supiste muy pronto que esta tenía que ser tu forma de ser hombre y de amar a los hombres, explicar cómo late dentro del aula magna el corazón del mundo. Bueno, como estamos dialogando sobre Virgilio y sobre Ovidio y sobre tantos poetas de la antigüedad, voy a leer un poema que en principio es la teoría de la literatura, como deberían hacerla los teóricos de la literatura. Se llama La cuestión homérica a vueltas con la Ilíada y está dedicado a un gran helenista que fue don Martín Sánchez Ruiz Pérez, in memoriam, porque él no conoció este poema. Pero le había hecho una selección de textos estupenda que publicó la Sociedad Española de Estudios Clásicos y con una explicación magnífica, ¿no?, de toda índole, que a mí, que lo leí eso con 16 años, pues decidió mi vocación, ¿no? Delante de mis ojos veo a Aquiles combatiendo. Mirmídones y Dólopes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento, mientras Héctor y los troyanos cierran filas enfrente, y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas, y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. Tengo 16 años y leo en griego los versos de la Ilíada, que ignoro entonces cuánto y de cuántas formas me van a acompañar. Cóncavas naves navegan por mi mente, catálogos de armas y guerreros también.
Se me va haciendo familiar su estilo, tanto el de ellos como el de las palabras, que cada hexámetro, bajo la luz del flexo, extiende sobre mí. Quiero que los aqueos venzan y los troyanos pierdan, o al revés. Me gustan los parlamentos de los dioses. Admiro la belleza de Helena que imagino, los recursos de Ulises, la humanidad de Héctor, los consejos de Hipóloco a Glauco y cómo las generaciones de los hombres, como las de las hojas, están destinadas a caer. Todo está dicho, muy bien dicho allí. Cada composición tiene estructura. Cada ser humano es un relato. Cada héroe es una canción. Leo cómo los dos ejércitos se mueven, cómo va sucediendo todo lo que en la caída de Troya sucedió. Tengo 65 años y leo a Homero en griego y ya no soy aquel ni el mismo muchacho que hace 50 años lo leyó. El texto no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Delante de mis ojos Aquiles sigue combatiendo. Los mirmídones y los dólopes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento, mientras frente a ellos cierran filas Héctor y los troyanos, y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas, y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. La familia de Príamo contempla cómo se desarrollan los combates, y las cóncavas naves varadas en la playa, y las tiendas del campamento aqueo, y a Menelao y Agamenón. Soy yo, y no ellos, el que cambia. Soy yo el que al no formar parte de la Ilíada está de antemano condenado a morir. Navego por la página como el sol por sus rutas, y voy viendo cadáveres cerca o en torno a mí, y no son de troyanos, ni de aqueos, ni de dólopes, son de padres, familiares, compañeros y amigos. Nada muere en el verso. El ritmo del hexámetro con su ámbar protege el tiempo que no acaba nunca de suceder, pero el nuestro termina. No, no mueren los héroes de la Ilíada, sino nosotros, sus lectores, que a diferencia de ellos somos lo que somos, pero solo una vez. Solo como ficción el ser perdura, pero nuestra epopeya no es el combate en las playas de Troya, sino otro más humilde condenado a un oscuro y anónimo morir. Por eso mismo siguen teniendo su sentido Héctor y Aquiles, Patroclo, Príamo, Helena, Agamenón. Ellos ni morirán ni han muerto, pero nosotros sí. Vuelvo a un poema de amor, en el que también se habla de la tradición clásica, pero con cierto distanciamiento e incluso invitando a impugnarla. Se titula Único. Atardece. En los bancos de este parque, idénticas parejas interpretan idénticas ideas del amor. Se sientan frente a frente, remedando la postura que vieron en su serie favorita, esa que extrajo el director de una vieja película basada en la novela de quien se inspiró, en un cuadro romántico pintado por alguien que tenía en su memoria un fresco de Pompeya que plasmaba el ideal erótico que Safo había aprendido de los versos que improvisó un Aedo de Miconos basándose en una ánfora fenicia decorada por alguien que había estado largo tiempo en Uruk y que sabía de memoria un poema babilónico antiquísimo en el que dos amantes se sientan frente a frente, exactamente como ahora aquí en el parque, esas parejas. No sabemos amar, solo plagiamos. Amamos como creemos que ha de hacerse, con palabras ajenas, con caricias copiadas y prestados ademanes. Emulamos los besos, las posturas, los jadeos, las protestas, los adioses. Sí, también desamamos imitando. Nuestra crueldad es también mimética, manierista el olvido que sufrimos. No dejes que te enseñen cómo amar. Desobedece a Ovidio, que tu abrazo sea diferente a todos los demás, innova en cada mimo, crea inéditas ternuras, reinventa la pasión, sé original, inimitable, único, que de ti tengan todos que decir que no existió el amor hasta que amaste. Voy a leer otro poema también de tradición clásica. Se titula De un innominado Paflagonio. Hablábamos Calístenes y yo de un Paflagonio
cuyo nombre ahora no recuerdo bien, que hecho prisionero durante muchos años sufrió la esclavitud. Deshecha su ciudad, arrasada su casa, confiscados sus bienes y perdida su lengua, que era, nos dijo, su única familia, tuvo que inventarse a sí mismo para poder sobrevivir y, obligado por tan adversas circunstancias, no halló para su mal otro remedio que engendrar en su mente un nuevo yo. De día era un esclavo, obediente al látigo y la voz de sus crueles amos, no tan fuertes y astutos como él. De noche, en cambio, se hizo la ficción de que era libre y transitaba por todos los lugares de su agrado, visitaba los templos, ofrendaba a los dioses, mantenía conversaciones con filósofos, discutía con poetas y rhétores y volvía a todo cuanto, cuando era libre, formaba parte de su mundo y era sinónimo de su condición. A menudo he pensado en ese Paflagonio que, siendo esclavo, no dejó de ser libre y que tal vez lo fue aún más que aquellos que por derecho propio se supone lo son. No recuerdo el nombre de aquel esclavo Paflagonio, poco importa. Es su ejemplo y no el nombre lo que quería traer a colación. Calístenes y yo hablamos de él no sé por qué a menudo. Nosotros somos libres, pero no al sabio modo en que lo fuera él. Bien, la reflexión sobre la lengua es un tema que ya ha salido aquí, que en mi libro, digamos que se repite, ¿no? A mí me apasionó desde hace muchos años la figura de Tuone Udaina o Antonio Udina, ¿no? Se pronuncia de las dos maneras, que fue el último hablante de una lengua que se extinguió y que sabemos cuándo se extinguió, porque se extinguió con él, la lengua dalmática. Él fue su último hablante. ¿O no? Tuone Udaina. Una mina de tierra, el 10 de junio de 1898, mató en Kirk al barbero Tuone Udaina. Aunque los libros dicen que fue el último hablante del dalmático, no es cierto, porque para una lengua se requiere más de uno, como para el amor. Nadie puede hablar solo, ni amar solo. También tu amor es una lengua extinta. Igual que Tuone Udaina, tú no puedes hablarla ahora con nadie. Nadie más conoce su gramática oxidada, ni entiende sus palabras de silencio. Y tú no dejas de pensar qué fue del penúltimo hablante del dalmático. Voy a leer un poema breve que creo que está aquí, ¿no? Sí. Que incide en lo que acaba de decir muy bien Javier Velaza. A mí me ha interesado siempre el tema del lenguaje y la identidad y de la persona poemática. Y soy un escéptico lingüístico. Es decir, que me inscribo en la línea que va de Schopenhauer, a través de Gerber, a Nietzsche, salta a Mauner, de ahí a Wittgenstein y a los Sandros de Hofmannsthal, ¿no? Esa sería mi línea de pensamiento. Este poema es muy breve, se llama Conversación con Wittgenstein. ¿Qué es lo expresado? Esto, lo inexpresable. Porque lo inexpresable es lo único que nosotros podemos expresar. Lo demás, como sabe muy bien, solo es lenguaje. Y nuestro conocimiento del lenguaje, citas a Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein decía que el lenguaje es un laberinto. Claro. Entras por un sitio y sabes dónde estás, pero entras por otro lado y no sabes dónde estás, ¿no? Sobre esto reflexionamos hace poco en el Festival de las Ideas que se celebró en Madrid. Y esto viene a decir también
este poema que se titula Idioma. Siempre hablaste un idioma que no entiendes. Con equívocos nombres has querido pedir paz y ofrecer pan. Con verbos mal conjugados fuiste redactando una confusa historia de la vida. Has descrito con adjetivos torpes el color y el perfume de tus rosas. No entiendes este idioma, tergiversas sus adverbios y sus demostrativos, perpetras oraciones imprecisas y has intentado inútilmente amar con sus ambiguas interjecciones. Para decir adiós te bastó siempre con el punto final de tus silencios. No comprendes tu idioma y no lo sabes. Con él has construido tu universo hecho de errores y malentendidos. No hay nada más absurdo, más hermoso. Conectando con lo que acaba de leer Javier, voy a leer un poema que se llama Música de agua, que dio título a un libro mío en 1983. El espacio, debajo del espacio, es la forma del agua en Chantilly. No tú ni tu memoria, solo el nombre que tu lenguaje escribe en tu silencio. Un idioma de agua, más allá de los signos. Ese es el sueño, más allá de los signos. Fotónica. El fotón desconoce qué es la luz. No se lo expliques. No podrá entender que hay un sutil milagro que transmuta lo oculto en evidente y que lo ofrenda como exclusivo don al ojo humano. Jamás percibirá la iridiscencia que envuelve de colores su corpúsculo y baña en catarata portentosa este universo nítido y fulgente. El fotón desconoce qué es la luz. Ignora que sin él, sin su minúscula energía, sin su movimiento exiguo e impredecible, no habría más que una sola perpetua noche insomne. No sabe que él existe solamente para unirse a congéneres idénticos y componer con ellos el fulgor mirífico que es razón de todo. El fotón desconoce qué es la luz y también desconoce qué es la luz. No hay nada más terrible y más hermoso, ser luz y no saberlo, e iluminar sin ver, como nosotros, ciegos, titilando en la noche. Voy a leer un homenaje a la poesía. Se llama Propileo y que no tiene verbo porque no lo necesita. Es como, se supone que es dar, es como en las inscripciones antiguas, ¿no? A ti idioma de agua derrotado, a ti río de tinta detenido, a ti signo del signo más borrado, a ti lápiz del texto más teñido, a ti voz de lo siempre más negado, a ti lento silencio perseguido, a ti este paisaje convocado, a ti este edificio sugerido, a ti estas columnas levantadas, a ti los arquitraves reflexivos, a ti las arquivoltas consagradas, a ti los arbotantes disyuntivos, a ti mar de las sílabas contadas, esta suma de sones sucesivos. Lee uno y terminamos, ¿no? Sí. Ya. Bueno, voy a leer el último para que sea Jaime quien tenga la última palabra. No, lees tú el último. No, leo el último mío. Pero, la especie elegida. A las demás especies se les dio la ciencia de no saber. Al ave, un cielo sin enigmas. A los célidos, la simpleza de la ferocidad. El olvido salvífico al pez. A todas, una fe ciega en perpetuarse. A la especie elegida, sin embargo, se le otorgó otra ciencia aún más noble, la de saber tan solo una cosa, que no sabe, que no sabrá, que no es posible saber. Esa es la única razón de que inventase la poesía. Bueno, pues muchas gracias. No, señor, cierras tú.